Buenos días nuevamente. Queremos darles la bienvenida, reiterar, pues darles las gracias también por estar a tiempo y puntuales en esta sesión. Les compartimos esta ponencia que lleva por título Manejo de emociones durante el duelo, la cual va a ser impartida por la psicóloga clínica Gabriela Polet Juárez Calva, a la cual vamos a ceder la palabra. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Qué gusto estar con ustedes. Y pues vamos a empezar. Me voy a ir un poco como de largo con algunos conceptos y vamos a dejar un espacio para las dudas al final para que podamos ir haciendo la dinámica de la ponencia más fluida. Entonces, pues vamos a empezar y me encantaría empezar con esta frase, ¿no? En donde la muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. Y aquí, pues bueno, el tema de la muerte se vuelve importante cuando hablamos de duelo, porque pues es eso, ¿no? El duelo nos confronta con la muerte y nos confronta con nuestro concepto de la misma. Al final de cuentas, el concepto de la muerte va a estar rodeado de la cultura, de las creencias religiosas, de la parte espiritual de cada quien y pues, de los rituales que cada quien como persona y como familia vamos construyendo. Y entonces el tema del duelo se vuelve relevante porque nos confronta con nuestro concepto de la muerte. Entonces, un buen inicio para poder empezar a trabajar el tema del duelo, pues es empezar por ahí, ¿no? Por a lo mejor el concepto más básico, que es cuestionar mi concepto de la muerte. Pero pues bueno, ese es trabajo personal y podemos entonces brincar a lo siguiente, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, el duelo tiene que ver con la muerte. El duelo, como situación, como proceso, está definido justo como esto, ¿no? Este proceso por el cual vamos a asumir, a asimilar, a madurar y a superar la muerte. Que aquí hay un punto importante. Hay autores que hablan del duelo específicamente como el proceso cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Cuando fallece una persona, y hay autores que lo presentan o que lo manejan como el proceso que vivimos cuando tenemos una pérdida de cualquier tipo. Puede ser, por ejemplo, perder un trabajo, perder una amistad, eh, perder algún objeto material, ¿no? Por ejemplo, que me roben el carro, la casa, etcétera. La realidad de las cosas es que no deja de ser un proceso mediante el cual asimilamos la pérdida y la vamos procesando, pero en este caso específicamente lo vamos a dirigir a la pérdida de un ser querido, ¿no? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser la pareja, pero vamos a mantenernos en esta línea. Después, como parte de un proceso, podemos hablar de que el duelo tiene diferentes etapas, ¿no? Este es el modelo más conocido dentro pues, de la tanatología y de la psicología, el modelo de Kubler-Ross, ¿no? Una psiquiatra que al cabo de unos años de investigación pudo sacar este modelo, en donde ella presenta 5 etapas, ¿no? Habla de la etapa de la crisis, que es cuando recién sucede el evento, cuando recién me entero del evento, la negación, el enojo, la depresión, y poco a poco va subiendo hacia la aceptación y el aprendizaje. Es importante que entendamos estas etapas porque a veces en nuestro deseo de querer superar la pérdida de forma pronta, perdemos de vista que pues esto es una bajada y luego una subida, ¿no? Entonces de pronto aceptar o ver el proceso de duelo sí nos implica conocer y saber que eventualmente nos vamos a sentir mal, ¿no? Que eventualmente podemos decir que sí vamos a estar en la parte más profunda de esa bajada para después poder subir. Entonces, podemos hablar, ¿no? De manera muy general. La negación es este estado de shock que viene cuando me niego
o mi pensamiento, mi psique, se niega a aceptar esta realidad. Eventualmente vamos a pasar por el enojo y esta parte irritante, molesta, en donde nos cuestionamos por qué a esa persona, por qué de esta forma, en donde genera malestar, ¿no? La misma situación. Posteriormente viene la parte de la tristeza, ¿no? O de la depresión, que es un estado en donde tenemos oportunidad de vivir la tristeza profunda de la pérdida y que en otros modelos este estado de la depresión se presenta como el de la negociación, ¿no? Que en realidad no es que establezcamos una negociación, sino más bien es el tratar de encontrarle un significado superior a esta pérdida, ¿no? Es donde tratamos de generar una especie de negociación con un ser divino, por decirlo así, dependiendo obviamente de la creencia religiosa de cada quien. Posteriormente viene la aceptación, en donde ya estamos mucho más fuera del proceso, donde ya asimilamos la pérdida, donde ya estamos madurando esa pérdida y posteriormente podemos brincar al aprendizaje. Ahora sí, podemos pasar, después de entender este modelo de estas etapas, podemos pasar, ¿no? A los tipos de duelo, ¿no? Porque es importante que entendamos que estas etapas las vamos a pasar todos, pero se manifiestan de forma distinta dependiendo del tipo de duelo que estemos pasando, ¿no? La teoría propone el duelo anticipado, que bueno, cuestiones de tiempo no lo vamos a abordar como tal, pero el duelo anticipado es este duelo que vamos viviendo, ¿no? Lo vamos pasando cuando, por ejemplo, se trata de enfermedades terminales, ¿no? En donde había una condición premórbida que me permite irme despidiendo de mi familiar para que en el momento en el que sucede el deceso ya estoy mentalmente preparado, ¿no? Estoy listo para asumir que esto iba a pasar. Lo mismo sucede cuando tenemos, por ejemplo, eh, familiares ya muy grandes, ¿no? Ya que la abuelita, que sabemos que está enferma, que ya está grande, entonces también podemos ir anticipando el, el, el hecho de la pérdida. Después está el duelo normal, que es en teoría el que todas las personas tendríamos que pasar cuando perdemos a un ser querido. Después viene el duelo patológico, ¿no? Que puede ser complicado o no resuelto dependiendo el autor. Y el duelo psiquiátrico. Obviamente estos dos últimos nos hablan de la patología o de la anomalía en el proceso del duelo, ¿no? Esto quiere decir que algo salió mal en ese proceso de resolución que pues me lleva a, a tener otros recursos, ¿no? Que a lo mejor no son tan sanos o tan útiles para poder resolver la pérdida. Después, pues bueno, vamos a irlos viendo poco a poco, ¿no? No sé si, ajá. Entonces, aquí es importante que entendamos que como es un proceso, la gente va a pasar por todas las etapas de forma distinta. No obstante, estos síntomas los podemos tener como un referente de lo que tendría que estar experimentando la persona. El estado de ánimo baja, ¿no? Puede haber sentimientos de culpa, que los sentimientos de culpa van orientados al famoso hubiera. Le hubiera hablado, hubiera hecho, hubiera ido a ver al médico, hubiera esto. Y entonces va más hacia la parte, no del difunto, sino a la parte que quien soy el que está experimentando la culpa, pude haber hecho. Los deseos de muerte, en algunos casos, ¿no? En donde se desea tomar el lugar de esa persona, ¿no? O pues yo me quiero ir contigo, etc. Están los trastornos sensoperceptivos, ¿no? Que así les llamamos clínicamente, pero no son otra cosa que pueden ser alucinaciones auditivas, incluso alucinaciones visuales tal cual, en donde siento que lo escucho, en donde creo que lo veo, que es parte de un proceso también de despedirnos, ¿no? Esta parte de dejar ir a nuestro ser querido. Aquí lo plantean como la anorexia, pero en realidad es más bien una pérdida de apetito, ¿no? Que puede ser esta parte como de, no tengo hambre.
Y no es tanto porque el cuerpo no tenga hambre, sino porque mi cerebro está tan embebido por la emoción que tengo, ¿no? Por la pérdida, que entonces desconecto mi atención de todo lo demás que también importa, ¿no? Comer, dormir, obviamente como hay una baja en el consumo de alimentos, pues se genera la pérdida de peso, puede haber trastornos del sueño, puede presentarse el tema del insomnio, no puedo dormir, donde a lo mejor tengo sueños con la persona, algún tipo de pesadilla, y por último, bueno, el abandono de actividades sociales y laborales. Es parte normal de la pérdida el querer recluirme, el no querer convivir, el no querer esta sensación como de no tengo ganas de hacer nada, no me quiero parar de mi cama, que es hasta cierto punto normal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer estos síntomas? Porque partiendo del conocimiento de esto, puedo abordar mejor o mi propio proceso de duelo o el proceso de alguien más. En este sentido de si acaba de fallecer, no sé, el abuelito hace una semana, sí puedo esperar que la familia más cercana presente estos síntomas. Y entonces tengo tiempo de ir viendo cómo generamos recursos para ayudarles, ¿no? A pasar por este proceso, partiendo de que, pues, al menos esta lista es lo que se espera en un proceso de duelo normal, ¿no? De ahí tenemos, no sé si me pueden ayudar cambiando la diapositiva, en donde viene el duelo patológico, que podemos ponerlo, ¿no? Como esta parte en donde suceden alteraciones en el curso y la intensidad del duelo por dos cosas, ¿no? Puede ser porque o se exacerban o porque faltan, ¿no? Y a esto me refiero con que pues el exceso o el déficit. Obviamente hablamos del exceso en donde las reacciones se exacerban o duran más allá de lo esperado, que aquí hay un punto importante. Un duelo normal oscila entre 6 meses y un año, aproximadamente. Menos de ese tiempo es muy raro que dure los duelos normales, los duelos sanos. O, como dice aquí, ¿no? Puede ser por la ausencia de las manifestaciones esperadas en el duelo. Que aquí cabe aclarar que estas ausencias las esperamos en la familia más cercana, ¿no? Si viene, falleció en este mismo ejemplo, ¿no? Fallece el abuelito y viene el primo lejano que convivió una sola vez en la vida con el abuelito, pues no, a lo mejor no esperaríamos ver el llanto, la tristeza, este pesar, la falta de apetito, las alucinaciones y demás. Pero yo sí me preocuparía, ¿no? Como psicóloga, si veo que pues su hijo, el más cercano, pues no llora, no comenta nada, está completamente aislado o está llorando desesperadamente después del tiempo esperado, ¿no? Obviamente, si hablamos de las reacciones en el momento inmediato, casi todas se exacerban, casi todas, que aquí obviamente depende también de los recursos emocionales que tiene cada persona para lidiar con el proceso de la pérdida. De ahí tenemos también el duelo psiquiátrico, que aquí ya hablamos del desarrollo de duelo de procesos psiquiátricos, ¿no? Ahora, haciendo una acotación importante, vamos a tener diferentes tipos de duelos patológicos, en donde tenemos, pues, la parte ausente, ¿no? En donde hay una negación del fallecimiento que se extiende por más tiempo. El duelo inhibido, ¿no? Que es una especie de anestesia emocional, en donde lo que vamos a ver es durante un periodo prolongado de tiempo que no hay ningún tipo de manifestación emocional al respecto. El duelo prolongado o crónico, es decir, la persona tiene 2 años de fallecida y en su casa su esposa sigue llorando y lo sigue lamentando y todavía no se recupera de esto. El duelo no resuelto, que en realidad es como
decir que nos quedamos estancados en ese proceso, como que no se resuelve y se queda la persona atorada en este proceso. Y por último, pues el duelo intensificado, ¿no? Que lo que vamos a ver es estas reacciones exacerbadas en la persona por un periodo largo de tiempo, ¿no? De ahí podemos brincar a lo que es importante, ¿no? Y hablando ya específicamente de empezar a manejar emocionalmente el tema del duelo. Estas tareas propuestas por William Worden nos llevan poco a poco a ir trabajando el proceso del manejo emocional. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. De inicio es complicado, ¿no? Es esta etapa de shock, en donde me cuesta creer lo que está pasando. Pero tengo que trabajar activamente por mí o por la otra persona para que le caiga el 20, ¿no? De forma muy coloquial, que le caiga el 20 de que esto que está pasando sí está pasando. No es un sueño, no es una pesadilla, no es un mal momento, no es un chiste, que muchas parecieran como sacadas de la manga, pero son cosas que la gente pasa, ¿no? Y de pronto sí lo piensan. Entonces, trabajar por aceptar la pérdida, ¿no? Por reconocer que efectivamente la persona ya no está. Dos, dar espacio a la expresión emocional. Aquí depende mucho del estilo de cada quien, pero una parte del manejo emocional tiene que ver con la expresión emocional. La única forma de poder trabajar una emoción es viviéndola. ¿Cómo puedo trabajar mi enojo? Enojándome. ¿Cómo puedo vivir mi tristeza? Sintiéndome triste. ¿Cómo puedo sentir o trabajar la apatía? Sintiéndome apático. Entonces, dar pie a que la gente experimente su emoción, ya sea mi familiar o yo mismo, es sumamente importante cuando hablamos de manejo emocional. Yo no puedo aprender una estrategia sobre algo que no conozco. Yo no puedo decir, pues ya sé que, por ejemplo, frente a situaciones de una pérdida me pega mucho la tristeza y solo quiero estar acostada en mi cama. Si cuando tuve una pérdida, lo primero que hice fue levantarme y ponerme a trabajar en piloto automático, ¿no? Después viene la adaptación al ambiente, ¿no? En esta parte también de ir procesando la realidad, en donde es importante asumir que ya no está, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, en estos rituales, en la parte del proceso, de pronto, no sé, la mesa del comedor le guardan su lugar. O hay un cajón donde guardan todas sus pertenencias. Entonces, poco a poco es ir procesando el que, bueno, ya no está, y en honor a la memoria, puedo conservar una foto, pero no tiene sentido que le guarde un lugar en la mesa del comedor, ¿no? Que poco a poco me puedo ir deshaciendo de esas cosas. Esta parte es ir aceptando en el exterior que ya no está la persona. Y en el interior sí es este proceso en donde lo que me queda de la persona es mi memoria, ¿no? Es el recuerdo y es la invitación a ir tomando lo mejor de esos recuerdos, irlos trabajando poco a poco para aceptar qué es esto, ¿no? Esto es lo que hay. Es muy triste y es doloroso, pero mi dolor y mi tristeza no me van a devolver a mi ser amado. Entonces, esta parte es importante a la hora de el tema de los rituales, cuando perdemos a alguien. Después, y por último, que también es parte de empezar a manejar las emociones, es invertir mi energía emotiva en otras relaciones. Una reacción muy común, como ya lo veíamos, es aislarme, es dejar de frecuentar a mis amistades, es no querer convivir con nadie, es a lo mejor estar en mi casa oyendo canciones tristes todo el día. Y se vale que en este proceso me dé un espacio para sentirme triste, me dé un espacio para enojarme con la situación. Pero también es importante que trabaje activamente por apoyarme de la gente que sí está, ¿no? De mis amistades, del resto de mi familia, de mi pareja en caso de que haya una pareja presente en el momento. Y entonces es poco a poco
darle este valor emocional a otras relaciones. Y esto también ayuda al proceso de entender la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Y esta parte de cómo puedo ayudar al proceso de duelo puede ser conmigo, si yo lo estoy experimentando, o si veo o tengo algún familiar, algún amigo que está pasando por un proceso de duelo. De inicio es hablar de lo que sucedió. Parece mentira, pero el que podamos brindarle a la gente un espacio para platicar de lo que pasó, de cómo pasó, es muy sanador, ¿no? Esto va a generar en la gente un proceso de catarsis, un proceso de vaciado que es necesario. ¿Qué pasa? Y muchas veces sucede, por ejemplo, cuando llegamos a temas de duelos patológicos, que nunca se habló, ¿no? Falleció alguien en la familia, pum, 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 se hicieron todos los rituales, el velorio, el entierro, se acabó. Nadie nunca más habló de la situación. Y esto parece mentira, pero genera eh, que la gente vaya generando como una especie de olla de presión con sus emociones. Y eso invariablemente va a acabar mal. Entonces, hablar de lo sucedido es importante, ¿no? De pronto, eh, no sé si hay gente de otros países o de otras culturas, pero a mí como mexicana me ha tocado muchas veces escuchar como el, no, 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 no hables de la muerte porque casi, casi le invocas, ¿no? Y entonces no damos espacios para que la gente exprese es lo que pasó. Y es importante que se haga. Dos, reconciliarse con lo negativo. Aquí es bien importante que si yo me doy cuenta que hay situaciones que quedaron pendientes, ¿no? Que hubo pleitos, discusiones, algún resentimiento, es importante en el proceso interno irlo sanando, ¿no? Entender que si me peleé con mi papá y mi papá fallece, mantener el pleito no me va a ayudar a sanar mi duelo, ¿no? Lo va a mantener vivo, lo va a mantener alimentándose todo el tiempo. Entonces es reconciliarme con el hecho de, pues ya no estás, pero pues te perdono porque a lo mejor esta última vez que discutimos dijiste algo que me lastimó. Y entonces es ir sanando estas cosas negativas. Obviamente en la medida de lo posible, ¿no? Hay situaciones negativas que se dan, que no hay forma de reconciliarlas. Lo que queda ahí es hacer proceso terapéutico para poder resignificarlo, ¿no? Darle una connotación distinta y entonces ahora sí puedo brincar a pasar la hoja, por así decirlo. Tomar conciencia de lo positivo, así como me voy a poner a cuentas con lo que no estuvo bien o con lo que yo siento que tengo un pendiente ahí, está la parte de tomar y quedarme con lo bueno, ¿no? Esta parte de decir, bueno, pasó todo esto que estuvo mal, ¿no? A lo mejor no teníamos la mejor relación o no estábamos tan cerca, pero también tuve todo esto bueno. Esta persona me deja todo esto bueno hoy en día. Y entonces también empezar a sacar lo positivo de la relación que tenía yo con el ser querido que ya no está, me va a ir también ayudando a sanarlo. Evitar la negación. Lo que decíamos, el principio regente del manejo emocional es es vivir la emoción. ¿Cómo me doy cuenta que no estoy viviendo mi emoción, que la estoy reprimiendo o la estoy evitando? Cuando doy respuestas como estoy bien, no pasa nada, cuando evidentemente me está pasando algo. Entonces, de pronto, sí, en los rituales, por ejemplo, en los velorios, en los entierros, pues asiste todo mundo y no encontramos como un espacio o encontramos incómodo que algunas personas nos pregunten por nuestro estado emocional. Se vale en ese momento decir como, no me siento bien, ¿no? Que aquí hay una parte importante. Puedes decirle al otro que estás triste sin tener que ahondar en los detalles, ¿no? Puede llegar un extraño a decirme, oye, ¿cómo estás? Lo lamento mucho y yo solamente decirle, pues estoy triste, no me siento bien y nada más, ¿no? Esta parte importante de evitar la negación
no nos obliga a contarle nuestro malestar a todo el mundo, ¿no? Soy libre de escoger a quién le quiero platicar bien y hondamente cómo me siento, o pues, simplemente, pues, no me siento bien, pero gracias por preguntar, ¿no? Expresar las emociones. Darme un tiempo y un espacio, a lo mejor con mi familia o en privado, para llorar, para enojarme. De pronto hay quien le ayuda, ¿no? Este proceso catártico, ponerse a cantar, ponerse a escribir, ponerse a pintar. La finalidad de esto es que encontremos una forma sana de expresar mis sentimientos. ¿Cómo puedo expresar mi enojo? A lo mejor enojándome, a lo mejor apretando la almohada, a lo mejor escribiendo una carta, pero, por ejemplo, una forma en donde no sería sano una expresión del enojo es si en mi enojo golpeo la pared, ¿no? O si en mi tristeza me quiero hacer daño. Ahí es una línea importante marcar, que es buscar la expresión sana de las emociones. Como dice en el siguiente punto, es permitirnos la ira y los sentimientos negativos, que aquí por sentimientos negativos vamos a entenderlos como los sentimientos que son displacenteros, el enojo, la tristeza, la apatía, todos estos son sentimientos negativos, no porque estén mal, sino porque generan una sensación de malestar o de displacer en el cuerpo. Eh, Reconocer la pérdida dejando sentir el dolor. Insisto, a lo mejor de pronto, ¿no? En algunas pérdidas, un miembro de la familia tiene que, dirían por ahí, hacer tripas corazón para poder resolver lo más rápido que se pueda todos los trámites que hay que hacer. Sin embargo, esto no significa que no tenga que darse un espacio para experimentar su dolor, ¿no? Insisto, y esto es bien importante cuando vivo mi duelo o quiero ayudarle a alguien a vivir el suyo. Hagamos espacios para que el dolor se sienta. Y si la persona necesita llorar, y si la persona necesita gritar, o si la persona necesita un abrazo, es reconocer si le puedo ayudar, ¿no? Si estoy dispuesto a generar este espacio para que suceda, o facilitarle los medios para que lo haga. Buscar un espacio donde poder hablar de cómo me encuentro. Aquí vale la pena recalcar esto que decíamos. No necesitas darle explicaciones a toda la gente que acude al velorio o al entierro. Eh, lo puedes hacer o con un familiar o puedes acudir en algún punto con un tanatólogo o con algún terapeuta para poder encontrar un espacio sano, acogedor, para que puedas hablar de tu estado emocional. Es bien importante también reconocer si voy a ayudar a alguien en el proceso de duelo o lo quiero acompañar. Tengo que reconocer si realmente tengo la capacidad de brindar la escucha. Si yo me doy cuenta que me pone incómodo ver que está llorando desbordado o que grita o que está muy enojado, probablemente también valga la pena que digas como, ok, quizá no estoy preparado para hacer esa escucha que esta persona necesita en este momento. Y entonces, si yo me doy cuenta que no lo puedo hacer, pedirle a alguien, a lo mejor más cercano a la persona, que lo haga. O si de plano no hay nadie, solicitar el apoyo de un terapeuta, de un tanatólogo, para que puedan dar parte, ¿no? A este proceso que es necesario. Aclarar temores. Aquí es importante, sobre todo cuando hay niños presentes, esta parte en donde el perder a alguien, como les decía en un principio, nos confronta con el concepto de la muerte. Y también nos confronta con la muerte misma, ¿no? Con el hecho de asumir que yo también me puedo morir. Y no sé cuándo. Entonces, esta parte de aclarar temores es esencial en la parte de decir qué tanto miedo me da la muerte y qué tanto realmente he trabajado activamente porque esto salga bien, ¿no? O sea, en el sentido de, ok, asumo la muerte como un proceso vital que es necesario, por el que todos vamos a pasar, o si de plano yo me digo como, no, qué miedo, no, yo no podría, no, qué miedo, no quiero morir, o me dan, a partir de esta pérdida, me empieza a dar miedo perder a mi pareja, perder a mis hijos, perder a mis amigos. Entonces, todos estos temores es importante ponerlos sobre la mesa para empezar a trabajarlos. Porque una parte también que no nos ayuda a resolver los duelos
es esta parte de lo que me genera miedo de la muerte. Ahora, viene este punto que es bien importante, que es el de respetar mi ritmo. Respetar mi ritmo implica que un duelo es un proceso, no una carrera. Como ya dijimos, sí hay un tiempo esperado, ¿no? De 6 meses a un año para que sea una resolución sana. Pero lo acabamos de decir, el rango es entre 6 meses y un año. En ese tiempo, yo tengo que poder ir reconociendo cómo voy, si es que soy yo el que perdí al ser querido, o si estoy acompañando a alguien en el proceso, me permite irlo monitoreando. Aquí es bien importante que reconozcamos que una cosa es facilitar recursos para que la persona resuelva y otra cosa es empezar a hacer presión para que resuelva. Porque de pronto me puedo encontrar en que es mi necesidad que el otro esté bien, ¿no? Yo soy el que necesita que el otro esté bien. Y es entender que es un proceso. Y por ser proceso implica un tiempo que no podemos decir, esta es la regla general, ¿no? Para todos los seres humanos, porque cada quien lo vamos a procesar de forma distinta. Lo que sí, tenemos un parámetro de hasta dónde es sano, ¿no? Si pasa año y medio y yo veo que sigue atorado, que no lo resuelve, que a lo mejor muchas de las cosas que debieron ya haber cambiado no han cambiado, entonces me puedo empezar a preocupar y empezar a generar otro tipo de recursos para apoyar a la persona. No aislarse, ¿no? Sí, como les decía, es sano darme un tiempo y un espacio para yo poder estar conmigo y mis emociones, ¿no? En esta parte de poder hacer el ejercicio de controlarme y conocerme, pero refugiarme en la soledad de mi cama no es recomendable, porque eso da pie a que los periodos emocionales se extiendan. Y aunque tengo la oportunidad de vivirlos, lo que no tengo oportunidad en la soledad es de compartirlos con alguien. Y aquí es importante aclarar que sí, la vivencia emocional es personal, pero el aprendizaje se tiene que dar en conjunto. ¿Cómo aprendo de mis emociones? No solo cuando las vivo, sino también cuando las comparto. Cuando interactúo con el otro, con mi emoción tengo oportunidad de decir, esto me pasa. Y entonces ahí puedo jalar este es el recurso, ¿no? Esta es la estrategia a usar. O de plano, esto me está generando mucho ruido, no lo puedo hacer yo solo y entonces buscar ayuda. No idealizar al difunto. Bueno, antes de eso, poco a poco ir recuperando la rutina. Aquí es importante, dentro de este proceso del manejo emocional y de la aceptación radical de la pérdida de la pérdida de mi ser querido, reconocer que la vida va a seguir, que mi ser querido ya no está y eso me duele, pero la vida sigue. Y en este acto de reconocer que ya no está y que la vida sigue, es importante ir recuperando mi rutina. Y recuperando, si por ejemplo yo hacía ejercicio todas las mañanas, entonces, pues bueno, poco a poco ir recuperando el levantarme a hacer ejercicio. ¿Qué es importante que no se pierda en un proceso de duelo o en un proceso, así en un proceso de duelo, una pérdida? Temas, por ejemplo, como el autocuidado. ¿Cuándo me puedo dar cuenta que se está trastornando en algo que no debería ser, así sea muy reciente? Cuando yo me doy cuenta que empieza a haber fallas en el autocuidado. No se quiere bañar, no se quiere vestir, no se quiere arreglar, no se quiere lavar los dientes, no quiere comer, todos los trastes están tirados, eh, la ropa, ni siquiera se da cuenta si la ropa que se está poniendo está limpia, está sucia. Cuando el tema del autocuidado empieza a fallar, es un buen momento para buscar ayuda en un profesional. Y esta es la base de la rutina, el autocuidado. Que no perdamos el hecho de ir, de lavarme la cara, de lavarme los dientes, de vestirme, aunque vaya a estar yo sentada en el sillón porque todavía me siento muy mal, pero que lo pueda yo ir generando, ¿no? Que no perdamos esta parte de la rutina. No idealizar al difunto. Esta parte es complicada porque normalmente cuando perdemos a alguien, estamos tan en shock al inicio que hacemos dos cosas, ¿no? O le tiramos mucho a la parte negativa o caemos en idealizar. Era perfecto, era lo máximo, wow.
¿no? Aquí es importante que reconozcamos lo que es. A lo mejor sí era muy buena persona, pero también tenía sus defectos. Y esta parte de no idealizar al difunto nos ayuda a generar una imagen sana del ser que perdí. Después, pues de restablecer mis relaciones, ¿no? Como les decía en un principio, es irme apoyando de lo que la gente en mi exterior me puede brindar, de mis amigos, del resto de mi familia, de mi pareja. Y es poco a poco irlo construyendo, ¿no? Es ir recuperando estas redes. Confirmar la identidad. Aquí es importante porque en muchos procesos de duelo se genera una especie de fusión entre lo que yo soy y lo que yo creo que el difunto quería de mí o creía de mí, ¿no? Y entonces de pronto escuchamos frases muy como, a él le hubiera gustado que, no sé, que cambiaras tu carácter, que cambiaras de carrera, que te buscaras otra pareja, que bla, 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 ¿no? Muchos lo que él hubiera querido. Y la realidad de lo preocupante de esto es que cuando se fusiona mi identidad con la del difunto, pierdo la línea. Entonces, es bien importante reafirmar, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? Independientemente de la persona que perdí. Y por último, ¿no? Y que incluso si vemos, pues ya vamos hacia la parte de la aceptación y el aprendizaje, es darle un nuevo sentido a la vida. En este hecho de reconocer que la vida va a seguir sin la persona que perdimos, es encontrar que hay cosas a las que le voy a tener que otorgar un nuevo significado también para seguir adelante. Y entonces, en este acto de confrontarme con la muerte, tengo la oportunidad de darle un nuevo significado a lo que es la muerte. Tengo la oportunidad de darle un nuevo sentido a mí, ¿no? En muchos casos, muchos de los resueltos, viene el, pues decidí que ya no quiero perder el tiempo haciendo cosas que no me gustan, ¿no? O quiero dedicarle más tiempo a mis relaciones, no quiero pasar más tiempo con mi familia. Y esta parte es importante porque nos permite generar cambios sanos. Y dentro de estos cambios sanos también está esta oportunidad que tenemos de decir, esto es lo que quiero hacer con mis emociones a partir de ahora. Luego tenemos, ya casi acercándonos al final de esto, no sé si podemos cambiar la diapositiva, por favor. Uh-huh. Tenemos lo que puedo hacer si es que quiero ayudar, ¿no? Asumiendo que a lo mejor no soy yo el que está experimentando la pérdida. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer si quiero ayudarle a alguien? Facilitar la aceptación de la realidad, facilitar la expresión y el manejo emocional, facilitar la solución de problemas prácticos. Esto es bien importante cuando, por ejemplo, me doy cuenta que mi familiar está un poco perdido por el shock de la situación y entonces no sabe a quién llamar, no sabe qué se tiene que hacer. Y entonces, si yo me doy cuenta que yo sí estoy en condiciones de poderle apoyar, ahí puedo entrar y ayudarle a facilitar estos problemas prácticos, ¿no? Y bueno, facilitar el tema de la despedida y de poder encontrar un nuevo sentido en la vida. Este tema de la despedida es facilitar los rituales que me permiten ir cerrando la partida de mi ser querido. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, apuntando a 3 estrategias muy específicas del manejo emocional, ya sea en mí o si quiero ayudar a otro. Las cartas de despedida. Muchas veces nos vamos a encontrar con esta parte en donde siento que no tengo las palabras para externar lo que me sucede. O me da pena o me doy cuenta que a lo mejor mi núcleo familiar es muy reservado con la expresión emocional. Y entonces, una buena forma de darle un espacio de expresión a mis emociones, sean las que sean, es esta carta de despedida, ¿no? Es poderme dar un espacio en donde me pueda sentar
tal cual, a escribir una carta donde me pueda despedir de la persona, externándole mi sentir, ¿no? Insisto, sea cual sea. Y algo que, por ejemplo, se puede hacer en este proceso es, una vez que le has dicho todo lo que le quieras decir, date la oportunidad de a lo mejor de pedirle perdón y de pedir, de que y de perdonarlo por aquellas cosas que no están bien, ¿no? Que apuntan a estas tareas en donde hablábamos hace unos minutos, ¿no? Donde es importante sacar lo negativo, reconciliarnos con lo negativo y sacar lo positivo y dar gracias. La parte de dar gracias me permite rescatar mis aprendizajes y lo que me quedo, lo bueno que me quedo de esa relación con esta persona que ya no está. Y posteriormente esta carta la puedes leer, la puedes vaciar. En un inicio la puedes dejar ahí, después si gustas te puedes deshacer de ella en un ritual, ¿no? Como de, pues a lo mejor la quemas o la rompes con su debido tiempo, ¿no? Esta es una vía de expresión. La parte de escribir y de poner en papel lo que pienso y lo que siento me da un espacio para liberar mi emoción. Después viene la validación emocional. La validación emocional no es otra cosa que reconocer que esto que me pasa, esto que siento o esto que siente el otro, se vale. Se vale que me sienta yo muy triste. Se vale que el otro esté muy enojado. Y entonces, en este acto de aceptar que lo que el otro siente o que lo que yo siento es válido, puedo buscar espacios de expresión. Muchas veces vamos a escuchar expresiones como el no llores. A él no le hubiera gustado que lloraras. ¿Quieres invalidar la emoción de alguien? Dile que no haga algo. Sobre todo cuando hablamos de emociones. Obviamente, si yo me doy cuenta que la expresión emocional que tiene es poco sana, o sea, me siento muy triste, está muy triste y por eso se está cortando, ok, no. La expresión emocional va de la mano de la parte sana. Si yo me doy cuenta que está muy enojado y le va a pegar a la pared, a lo mejor puedo dirigir su enojo, ¿no? Ayudarle como, ok, entiendo que estás muy enojado, no le pegues a la pared. Si quieres, ven, te presto un cojín, pégale a esto. En esta parte de canalizar, de ayudarle a la gente a decir, entiendo tu emoción, entiendo por lo que estás pasando. Y es válido que te sientas de esta forma. Ahora, en este sentido, vamos a ayudarnos, ¿no? A lo mejor yo te ayudo a ti o me ayudo a mí mismo a buscar una forma sana de hacerlo. Que ahora, si yo me doy cuenta que a lo mejor esto de la validación emocional no se me da porque en mi casa no lo hacen, porque no lo he aprendido en ningún lado, el silencio también es una forma de validar emocionalmente lo que está pasando, ¿no? Esta parte de llegar y a lo mejor decirle al otro, estoy aquí para ti y nada más, ¿no? En esta parte de ayudarle a expresar lo que él siente, si yo sé que a lo mejor le voy a decir, ay, no, no llores, pues a lo mejor lo único que puedo hacer es guardar silencio y decirle, estoy aquí para ti, ¿no? Y los rituales. Los rituales de despedida ayudan mucho a la parte del manejo emocional. Que puedas darte un espacio para hacer pues los rituales a lo mejor católicos o los rituales pertenecientes a tu religión, es importante. Ahora que estamos en esta situación de la pandemia, este tipo de rituales se han complicado, ¿no? Porque pues el tema de los espacios, de salir, de que no puede haber tanta gente reunida. Sin embargo, esta parte de a lo mejor poner una foto con una veladora, para quienes creen en Dios, pues a lo mejor la parte de la oración, ir haciendo estos rituales de despedida es importante. Que los miembros más cercanos a la familia o al familiar que perdimos participen de estos rituales también es sano. Entonces, pues están estas tres estrategias de manejo emocional. Obviamente hay muchas más. Sin embargo, bueno, estas también, o sea, hablar de ellas pues, nos tomaría días, pero con estas tres podemos empezar, ¿no? Ya sea o para mí o para el otro, y siempre, ¿no? Reconocer que si se me sale de las manos o me hallo en la parte de decir, no tengo los recursos ni para ayudarme ni para ayudar al otro, recordar que hay especialistas en el tema, ¿no? Puede ser un tanatólogo, puede ser un psicoterapeuta,
Y esta parte de buscar la ayuda profesional cuando se necesite también es una estrategia para que el tema del manejo emocional no se desborde. Y pues bueno, esto sería todo en cuanto a contenido. Maestro Jacob, no sé si tengan preguntas, dudas. Sí, así como lo solicita nuestra ponente, nos gustaría que pudieran expresar sus preguntas en el chat para que de esa forma podamos ir dándoles lectura y nos puedan ir brindando una respuesta a las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, para este proceso vamos a invertir 2 minutos en lo que empiezan a redactar sus preguntas y posteriormente procede su servidor para poder hacer lectura de cada una de ellas. Me parece perfecto. Muy bien. Yo aquí tengo unas 2 preguntas que me hicieron llegar por correo electrónico y ahorita pasamos a leer las que redacte nuestra audiencia. La primera de ellas es, ¿cómo puedo identificar algunos signos visibles en una persona que está reprimiendo la parte emocional del duelo? ¿Ok? En esta parte, signos visibles. Vamos a darnos cuenta de, por ejemplo, el tema del llanto, ¿no? Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si no quiere hablar del tema, ¿no? Si lo está evadiendo. Me puedo dar cuenta en el tema del estado de ánimo, si se enoja más de la cuenta o si está mucho más irritable, ¿no? El enojo de pronto en nuestra cultura se transforma en una forma de expresión de la tristeza. Eh, entonces, estos signos visibles me dan una idea de qué tanto. Pero yo creo que el más obvio es el tema de si lo ha llorado o si lo ha hablado. Si yo me doy cuenta que ni lo llora ni lo habla, probablemente necesita un espacio más seguro, más confortable, más acogedor para poderlo hacer. Luego, la segunda pregunta, maestro Jacob, era, Sí, ¿qué tendría que evitar una persona que quiere ayudar a la persona que está pasando por el proceso de duelo? ok, ¿qué debemos evitar si yo quiero ayudar a alguien? Lo primero es la invalidación emocional, ¿no? Esta herramienta que les decía, donde de pronto decimos como no llores, donde, ay, a él no le hubiera gustado verte así. Este tipo de expresiones invalidan mucho a la persona, o sea, le estás diciendo de alguna forma al otro que lo que le está pasando no es para tanto, ¿no? Entonces, eso no facilita la expresión emocional. Número uno. Número dos, eh, interrumpirlo. Cuando este tipo de eventos suceden, mucha gente lo que necesita es hablarlo. Y de pronto nos podemos encontrar gente verborreica, ¿no? Tienen mucho, mucho, mucho para decir. Es reconocer si realmente tengo el tiempo para darle ese momento de escucha activa. Si yo me doy cuenta que no tengo el tiempo y que en algún punto lo voy a interrumpir o lo voy a cortar porque me tengo que ir, porque ya me desesperó, porque no, de plano yo soy mala escuchando a la gente, entonces, pues evitarme, ofrecerme para dar algo. Aquí es bien importante, y yo creo que es como principio para evitar este tipo de cosas, es reconocer con qué recursos emocionales cuento yo para poder brindar ayuda. Si yo me doy cuenta que yo estoy irritable, que yo estoy triste, que no he dormido bien, que no he comido, que tengo hambre, que tengo prisa, eh, entonces no ofrecerse como ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces lo único que voy a provocar es que voy a dejar a lo mejor un tema abierto, ¿no? Voy a dejar a la persona eh, pues como en el limbo emocional y pues eso no ayuda en los procesos de duelo, ¿no? Y esta parte esencial, ¿no? Si yo me reconozco sin recursos para ofrecer ayuda, pero sé de alguien que sí lo sabe hacer, a lo mejor puedo hacer, lo que puedo hacer es, te ofrezco la ayuda de esta persona, ¿no? Ok. Muy Después, perfecto. Tenemos otras preguntas que nos estuvieron escribiendo. Eh, Cuando estábamos viendo las etapas del duelo, ¿tienen que seguir este orden en específico? por lo general, la teoría nos dice que sí, ¿no? Que este es el orden en el que van a aparecer. No obstante,
nos vamos a encontrar casos en donde las primeras etapas, las que si recuerdan en la diapositiva estaban con puntos rojos, pueden ir variando, ¿no? Aunque la realidad es que es muy difícil que me enoje primero y luego lo niegue, ¿no? La realidad es que es más fácil que lo niegue primero y luego me enoje. Lo que sí puede variar es entre estar triste y estar enojado. Pero vamos a ver que sí, por lo general, estas etapas iniciales pueden jugar un poco como en el orden de aparición, pero van a estar presentes. Las que sí no van a cambiar van a ser la aceptación y el aprendizaje, ¿no? Para que yo pueda generar un aprendizaje, primero tengo que aceptar esto que me pasó y entonces ya de ahí brinco, ¿no? A lo demás. Perfecto. Eh, Nos preguntan, ¿qué pasa si no lloramos o expresamos las emociones? Porque no se puede en ese momento. No, o sea, realmente en ese momento es entender por qué no se puede, ¿no? A lo mejor sucede que yo en ese momento soy la persona que está resolviendo trámites, recibiendo familia, estoy avisándole a todo el mundo. Y entonces, en esta parte de estoy resolviendo los problemas prácticos que se suscitan por la pérdida, no tengo el tiempo. Lo que va a ser importante es que en un momento posterior encuentres un espacio para poder expresar y dar manifiesto a tus emociones, ¿no? Si no lo puedes hacer en ese momento porque de verdad la situación no te lo permite, no pasa nada, porque probablemente estás haciendo otra cosa. Sí, lo que es importante es que busques un momento posterior para poderle dar espacio a tus emociones. Y si de plano llegas a tu casa, te sientas y dices como, ching, es que no puedo. O sea, siento como que no puedo llorar. Valdrá la pena que a lo mejor busques el apoyo eh, de algún especialista para que te pueda ir ayudando, ¿no? A la expresión de estas emociones. Perfecto. Luego, la siguiente pregunta es, ¿los niños también tienen estas mismas etapas de duelo o puede haber un manejo diferente? Ah, no, aquí es importantísimo, el duelo en los niños se procesa distinto. Y las herramientas para asistir a un niño en el proceso de duelo son otras, ¿no? Ese tema, si gustan, lo podemos abordar en un momento posterior, ¿no? Porque es muy largo también el tema y sí se le da un tratamiento distinto, porque eh, no procesamos el concepto de la muerte de la misma forma los niños que los adultos. Entonces, a partir de que esta concepción no es la misma y este procesamiento del hecho no es el mismo, es importante darles tratamientos distintos. Muy bien. La siguiente, ¿cómo puedo prepararme para la pérdida de alguien? Ok, para la pérdida de alguien, aquí es importante identificar en qué situación te quieres preparar para la pérdida de alguien. Si es alguien que tú sabes que tiene, si es alguien que tiene, por ejemplo, una enfermedad terminal o es mi abuelito que ya está muy grande, ¿no? Y que ya tiene ciertos achaques por la edad, ¿cómo me puedo ir preparando en esta parte de ir procesando cuál es mi concepto de la muerte? De pronto, esta pregunta como de, a ver, ¿qué pasaría o qué va a pasar el día de que esta persona ya no esté conmigo? Y entonces, inmediatamente te vas a dar cuenta del estado emocional que te suscita esta pregunta. No es una pregunta tan emotiva, tan confrontativa también, que inevitablemente te va a llevar a un estado emocional y a partir de ahí puedes decir como, chin, ¿no? Sentí un hueco en el pecho horrible. O, pues bueno, pues la vida sigue, ¿no? Este tipo de reacciones, obviamente, pues tienes que verlo en tu reacción personal. El, te va a permitir decidir como, chin, pues bueno, igual y puedo buscar como ayuda para ir preparándome, ¿no? Para ir preparando la despedida de este ser querido. El proceso es muy a la parte de ir asimilando que la muerte es un proceso natural por el que todos vamos a pasar. Hay situaciones en donde, por ejemplo, si hay enfermos que ya están desahuciados o la condición crónica ya es muy seria, de pronto el asumir que el tema de la calidad de vida, que a lo mejor sería lo mejor para esa persona, también me ayuda a irlo preparando, ¿no? Y en caso de que solamente sea porque me da miedo la muerte, pues entonces igual, ¿no? Confrontar mi concepto de la muerte, qué es lo que me da miedo de la muerte,
Y entonces eso también me va a ir permitiendo irme reconciliando con estas cosas que a lo mejor me dan miedo y me hacen sentir como no preparado. Que aquí hay un punto importante, ¿no? Por mucho conocimiento, por mucho trabajo personal que hayamos hecho con el tema, la realidad es que nadie estamos preparados para perder a un ser querido. Es un proceso que nos va a confrontar emocionalmente y más bien la parte de estar preparado es reconocer cuántos recursos emocionales tengo para poderle hacer frente a esto. Muy bien. Luego, nos preguntan también cómo podemos ayudar a una persona que ya prolongó el tiempo de duelo porque se quedó en la etapa de la negación. Ok, aquí la parte más saludable sería invitar a la persona a que tome un proceso de terapia, ¿no? Ya sea con un tanatólogo o con un psicoterapeuta. En esta parte de ofrecerlo más como una ayuda, no como una obligación, ¿no? Es a lo mejor decirle como, a ver, date cuenta de que esto que estás normalizando, todo el daño que te está provocando, ¿no? Y esta parte de invitar a la persona a cuestionarse si así es como quiere vivir. Si te dice que sí, que así se quiere quedar amachado, a lo mejor es ir poco a poco ofreciendo la ayuda en diferentes ocasiones, pero reconocer que pues hay casos en los que no vamos a poder hacer mucho más que ofrecer la ayuda, ¿no? Porque reconocer que todos los seres humanos somos responsables de nuestra emotividad y que si alguien te dice, pues yo me quiero quedar aquí solo en mi agonía, pues de pronto no hay mucho más que hacer. Sin embargo, si se trata de un adulto mayor o de un niño o adolescente, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un menor de edad, y tú eres el adulto responsable, tú puedes generar que la persona vaya y acuda y se atienda, ¿no? Esto sí es importante cuando hablamos de adultos mayores que a lo mejor ya tienen algún grado de deterioro cognitivo o de menores de edad. Ok, muy bien. Vamos a pasar a esta pregunta, me parece muy, muy importante y relevante. ¿Qué pasa cuando se vive o se piensa que hay un duelo por un divorcio o por perder a alguna amistad de alguien que es muy especial y cercano para nosotros, pero que por alguna situación hubo una ruptura? También se puede mencionar que se vive un duelo en estas circunstancias. Sí, evidentemente o sea, a lo mejor las etapas del duelo van a estar, van a seguir. La intensidad obviamente va a variar, ¿no? Pero sí, se experimenta una pérdida y por lo tanto también hay un proceso de duelo que será importante también ir sanando, ¿no? Sobre todo cuando hay un divorcio o un tema de traición en la amistad, pues de las primeras etapas que vas a notar es como en el, hoy me cuesta mucho trabajo creer que mi amiga me hizo esto, ¿no? O que mi amigo me hizo esto. Y posteriormente viene el enojo, ¿no? En el no, qué mala onda, ¿por qué? Y sí, vas a pasar por todas las etapas del duelo y también será importante reconocer cuándo ese tema también se queda atorado, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que es como, uy, como que todavía lo pienso uy, me enojo mucho, ¿no? O me provoca mucha tristeza acordarme de esto. Ahí es importante para que también puedas decir como, bueno, necesito ayuda para resolverlo o pues, bueno, pues sí, me molesta lo que hizo porque no estuvo padre, pero no interrumpe con mis actividades del día a día. Muy bien. También nos preguntan, ¿cuáles son algunos rasgos para determinar que ya estamos saliendo del proceso del duelo? Ok, algunos rasgos. El malestar emocional, ¿no? El malestar emocional es uno de los principales indicadores que me dicen qué tan sanada está una situación o no, de duelo o de cualquier otra cosa. Eh, es normal que la pérdida de un ser querido nos genere tristeza, sí, pero si yo me doy cuenta que es una tristeza que me deja sentada llorando horas, que me quita el sueño, que ya no me permite trabajar, que de pronto es como si volviera a pasar por el proceso de la pérdida, no me vuelvo a acordar de lo que sentí, del dolor y de la angustia, entonces tienes una muy buena un muy buen indicador de que a lo mejor ese tema no está resuelto, ¿no? Que está, se quedó ahí como en el limbo, pero también si me doy cuenta que pues, me pone triste, como chin, ay, mi abuelito, cómo lo extraño. Y te dura 1 o 2 minutos, a lo mejor la melancolía de 20 minutos que dices como, ay,
pero no interrumpe tu día, te permite seguir funcionando. En el 90% del tiempo no piensas en eso. Tienes un buen indicador de que sí, te va a generar tristeza. Las pérdidas generan tristeza, pero ya no te genera malestar emocional, ¿no? Y entonces ese es un muy buen indicador para decir, la brincamos, ¿no? Ese tema está bien. Perfecto. Llegamos a la última pregunta y después de esto ya haríamos el cierre. L- Dice así, ¿cómo ayudar a una persona cuando no se le permitió vivir el duelo debido a la medicación y después de este lapso de medicación ya se está permitiendo vivir y externar sus emociones y toda la experiencia del duelo? Bueno, aquí pues es entender como a lo mejor el origen de la medicación, ¿no? El por qué se le medicó. Sin embargo, si ha pasado tiempo y la persona se está dando la oportunidad de experimentar su duelo y de irlo procesando, es ir viendo si sucede de forma, a pesar de que es de forma tardía, es revisar si se está dando de forma normal, ¿no? Si la persona está abierta a hablar de la experiencia, si poco a poco ha ido aceptando pues el dolor, la pérdida, o si yo me doy cuenta que precisamente porque hay como un lapso de tiempo en donde no se experimentó, no se le privó a la persona de esta posibilidad, es ver si necesita ayuda para poderlo hacer, ¿no? De pronto nos encontramos con gente que tiene una experiencia del duelo muy desorganizada, en donde sienten todo, no le pueden dar nombre a nada, en donde pues pareciera, ¿no? Como leones enjaulados, van de un lado para otro, en esta parte emocional, y entonces ahí es un buen momento para decir psicoterapia, ¿no? Sí, que se apoye de un especialista para que pueda irlo sanando, ¿no? De esta forma. Muy bien, nos acaban de lanzar otra pregunta también muy interesante y ya con esa terminamos. ¿Es normal después de un lapso de 5 o 6 años, tener estos sentimientos de tristeza nuevamente porque se piensa que la persona va a regresar a mi hogar o que tengo la necesidad de ver a esta persona que ya no está con vida? Ahí, sobre todo por el tiempo, eh, digo, que sientas tristeza, ¿no? Que experimentemos tristeza porque lo extraño, les digo, esta melancolía que de pronto viene cuando me acuerdo de mi ser querido, ¿es normal? Sí. Que venga la idea o la sensación de, ay, es que va a regresar o, ay, es que siento muchas ganas de verlo, ahí habría que ver de dónde surge esta idea o esta necesidad de querer verlo, porque a lo mejor hay algún detallito que se quedó como un cabo suelto, por así decirlo, y todavía es esto que me genera el deseo o la necesidad de convivir todavía con esta persona. Y aquí hay un punto importante. En la parte de la aceptación de la pérdida, me implica reconocer, independientemente de mis creencias, que al menos en esta vida ya no me voy a volver a topar con esa persona, no físicamente, ¿no? Que lo que me queda en esta vida es la memoria y lo que construimos mientras estuvo vivo. Si yo creo en la reencarnación, si yo creo en el cielo, si yo creo que las vidas pasadas y las vidas futuras, adelante, ¿no? También una forma de ir sanando esto es la espiritualidad, ¿no? La parte de que hay gente, por ejemplo, que te dice, pues, ok, en esta vida ya no, pero yo estoy seguro que en la siguiente vida me lo voy a encontrar. Adelante, es válido, ¿no? Es válido tener estas creencias siempre y cuando no intervengan o no interfieran con mi vida diaria, ¿no? Si de pronto me llega este sentimiento y me doy cuenta que me dura muchos días o que no lo puedo resolver, entonces sí vale la pena buscar la ayuda para poder resolver bien esta parte y que ya no sientas pues la necesidad de verlo, ¿no? Desde esta parte en donde tengo la idea de que vas a volver. Pues al menos, o sea, digo, si la idea es vas a volver en la siguiente vida, nos vamos a encontrar cuando los dos estemos en el cielo, eh, pues adelante. Pero si es como la idea de me lo voy a encontrar en esta vida, a lo mejor ahí sí hay que trabajarlo. Perfecto. A nombre de Universidad Mesoamericana, psicóloga, le queremos dar las gracias por su valiosa participación en esta ponencia y asimismo también queremos darles las gracias a cada uno de los asistentes. Nos gustaron mucho sus preguntas porque fueron muy relevantes. Yo creo que en esta situación que estamos viviendo, más de una persona necesita este tipo de temas para poder
tener más herramientas y recursos, como lo decía la psicóloga, para trabajar la parte emocional. Y también, pues, la Universidad Mesoamericana también, muy pendiente de esto, les recomienda que también hagamos uso de los especialistas. Como bien lo mencionaban en la ponencia, pues también hay que reconocer nuestros límites y también redirigir, canalizar con las personas profesionales capacitadas para poder tratar los temas de duelo cuando, pues ya, como lo mencionaba la psicóloga, ya es un poco más complicado y complejo poder terminar ese proceso. Así. Bueno, pues esperamos que verlos pronto. También recuerden seguirnos en Facebook y las redes sociales. Vamos a estar continuando con este tipo de conferencias y ponencias totalmente gratuito. Y también, pues, comentarles que esto es parte también de lo que trabajamos en las modalidades de nuestras clases. Contamos con las maestrías de neuropsicología, ciencias de la familia y otras que también tratan este tipo de temas. Entonces, pues, más que nada, nos despedimos en este momento. Que tengan muy buen día y muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a todos, valiosísimas sus preguntas y sus aportaciones. Y pues bueno, para cualquiera se publicaron mis redes sociales también. Y si no, el maestro Jacob tiene mi contacto en caso de que surgiera alguna duda posterior. Un gusto haber estado con todos ustedes, espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias, psicóloga. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.